este segmento de Conoce a nuestros académicos nos acompaña la doctora Alejandra de Jesús Cantoral Preciado y con ella vamos a platicar un poco sobre el efecto que tiene el ambiente sobre la regulación neuroendocrina. La doctora Alejandra tiene una licenciatura en nutrición por parte de la Escuela de Dietética y Nutrición ISTE, especialista en nutrición clínica enteral y parenteral por parte de la UNAM, ISTE y el Hospital Adolfo López Mateos. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud con área de concentración en nutrición por la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Un doctorado en Ciencias de Salud Pública con área de concentración en epidemiología por parte de la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y un postdoctorado en Salud Global por parte de la Universidad de Copenhague. Obtuvo la certificación en salud pública del National Board of Public Health Examiners en el 2010 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2015. Ha realizado investigación colaborando con instituciones internacionales como la Universidad de Michigan, la Universidad de Indiana, la Universidad de Copenhague y el Mount Sinai School of Medicine en estudios de cohorte al nacimiento desde el 2009. Sus líneas de investigación están enfocadas a exposiciones ambientales desde el periodo prenatal y su asociación con enfermedades crónicas como obesidad, estatosis hepática y diabetes. Y ha participado en más de 14 proyectos de investigación. Tiene autoría y coautoría en más de 68 artículos publicados en revistas de alto impacto nacional e internacional. Tiene amplia experiencia como titular docente de diferentes asignaturas a nivel de licenciatura y posgrado orientados en nutrición, evaluación y bioestadística en diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Escuela de Dietética y Nutrición ISTE. Actualmente coordina en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Copenhague un proyecto de investigación en obesidad y anemia en el embarazo. Pues muchas gracias por acompañarnos y por platicar con nosotros de este tema, doctora Alejandra. Si quiere leer. Gracias, Belén, por invitarme. Y sí, como mencionaste en la presentación, muchas gracias. Una de mis líneas de investigación principal es la exposición de tóxicos ambientales y cómo afectan a la salud en diferentes áreas, ¿no? A la salud materna, a la salud infantil, neurodesarrollo, obesidad, enfermedades metabólicas y demás. Entonces hoy quise compartirles un poquito de mi experiencia y de las investigaciones que yo hago y que he publicado sobre este tema. Es nada más un ejemplo porque realmente el tema es muy amplio y puedes verlo desde diferentes variables de resultado. Entonces te voy a compartir mi pantalla. Bueno, como ya comentaste, voy a ver el efecto del medio ambiente en la regulación neuroendocrina. Insisto, ¿no? Este es un tema muy amplio, pero la importancia de las exposiciones ambientales en los últimos 30, 40 años, en la investigación hemos estado investigando mucho más sobre la parte de todas estas exposiciones ambientales a tóxicos, a químicos y demás, porque es obvio que la industrialización ha crecido, al igual que la globalización, y el efecto que tienen estos tóxicos en el ambiente, pues van a afectar la regulación neuroendocrina. Ahora, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nutrición o nosotros como nutriólogos o nutriólogas que estamos estudiando la carrera? Bueno, pues es fundamental porque en este justo esquema que nos presenta la doctora Cordas, vemos cómo la nutrición, los alimentos y los nutrimentos tienen una interacción con estos tóxicos ambientales, ¿no? Entonces, básicamente, cómo la alimentación, la nutrición y los nutrimentos pueden interactuar con estos tóxicos. Bueno, tenemos tres ramas principales. La primera es que el alimento por sí solo puede ser fuente de exposición a un tóxico o a un contaminante, como es el caso del mercurio, ¿no? Del plomo en los alimentos y del ejemplo que les voy a presentar en un momentito. Una segunda parte es que un mismo nutrimento en su toxicidad puede interactuar y ser un tóxico per se para el organismo. En este caso, tenemos las recientes investigaciones sobre los fluoruros y finalmente tenemos otra que es cómo el estado nutricional, básicamente cuando tenemos deficiencias, por ejemplo, cuando tenemos anemia o cuando tenemos deficiencia de calcio y de zinc, cómo ese estado nutricional puede afectar el nivel del tóxico, es decir, hace que el tóxico
provoque más efectos sobre la persona en los diferentes órganos, que puede ser cerebro, riñón, hígado, hueso, entre otros. Entonces, el día de hoy nada más les voy a presentar el primer ejemplo, un ejemplo del primer ejemplo, que es el alimento como fuente de exposición a tóxicos y contaminantes. Entonces, hablando de esto, los alimentos pueden ser fuentes de disruptores endocrinos. ¿Y qué es un disruptor endocrino? Pues un disruptor endocrino es una sustancia química exógena o un grupo de sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, ¿no? Entonces van a alterar los niveles de las hormonas, su liberación, su transporte, su captación, etcétera, y por ello causa un efecto adverso a la salud. Pero la OMS define muy bien a los disruptores endocrinos como estas sustancias químicas o conjunto de sustancias químicas que van a afectar el organismo, pero no solo el organismo, sino también pueden afectar a la descendencia. Es decir, si la mujer embarazada se expone a estos disruptores, muy probablemente sus hijos van a tener alguna consecuencia de esta exposición, ya sea al nacer o años posteriores. Entonces, los efectos a la salud que más se han documentado son en salud reproductiva, en trastornos del metabolismo, que eso es un ejemplo que vamos a ver más adelante, la función inmune, la función tiroidea, ciertos tipos de cáncer y trastornos en el neurodesarrollo. Entonces, tenemos muchos disruptores endocrinos, ¿no?, en el medio ambiente. Y bueno, los dividimos de acuerdo a su naturaleza química, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los metales pesados, que pueden ser los alimentos fuente de estos metales, como el plomo, el arsénico, el mercurio, el manganeso. Por ejemplo, el arsénico en algunas poblaciones de Oriente la gente se expone a través del arroz, el mercurio nos exponemos a través del consumo de pescado, el plomo nos exponemos a través del uso de barro vidriado con plomo, etcétera, ¿no? Hay otros compuestos no persistentes que son los talatos y el bisfenol A, que son de los que voy a hablar en esta plática, y otros orgánicos persistentes, que como serían, por ejemplo, el DDT o los PFAs que se ponen en el teflón de los sartenes, etcétera. Entonces, como vemos en la imagen, realmente estos químicos los produce la industria para un beneficio. Es decir, puede ser, por ejemplo, para la industria cosmética, están por ejemplo, los talatos y el bisfenol A en cremas, en cosméticos, en shampoos y demás. También los encontramos en los toppers de los plásticos, en los empaques de los alimentos, en las latas en las que vienen los productos enlatados, etcétera. Entonces, realmente se producen estos químicos como beneficio para la industria, pero cada vez nos estamos exponiendo más a ellos y tienen un efecto en nuestro sistema endocrino. Entonces, aquí el alimento como fuente de la exposición a estos tóxicos, a estos disruptores endocrinos, particularmente, hoy les voy a platicar sobre los talatos y el BPA. Entonces, como vemos en las figuras aquí, los talatos y el BPA realmente principalmente están en los alimentos industrializados y en los alimentos empacados, particularmente los que vienen en contenedores de plásticos o en latas. Ahora, sabemos por los estudios que se han hecho en el mundo y en México que esta contaminación del alimento con talatos y BPA ocurre durante su procesamiento y su empacado. En México hemos estudiado mucho sobre esta parte del empaque de los alimentos y cómo estos químicos pasan a los alimentos, particularmente estoy hablando de los talatos y el BPA, el bisfenol A. El consumo de comida rápido ya se ha asociado mucho a esta exposición y también el consumo de aves, de productos lácteos y productos lácteos a base de crema. Y como dije, también a través de los recubrimientos que tienen teflón, nos exponemos principalmente a los PFAS. Entonces, básicamente, ¿qué son talatos? Los talatos son un conjunto, es una familia de químicos y se usan en el PVC, en estos plásticos. Entonces, lo que hacen es que al PVC le ponen el talato, ¿para qué? Para que el plástico tenga más durabilidad, más resistencia, más flexibilidad y sea más transparente. Entonces, esto es muy común que lo encontremos en juguetes para niños, empaques de alimentos y en los toppers que usamos día a día para conservar nuestros alimentos. También los podemos encontrar en productos de cuidado personal, como dije, como shampoos, cremas, cosméticos.
y en recubrimientos farmacéuticos, por ejemplo, en las sondas que se utilizan en los hospitales. Entonces, esta es una familia de compuestos, hay más de 20 talatos reconocidos y que los podemos tener en el día a día en nuestras actividades normales. Y por su lado, el bisfenol A es añadido al policarbonato, igual para su uso en envases, principalmente en envases de agua embotellada. Y aquí les voy a dar un dato curioso, que por ejemplo, México es el consumidor número 1 de agua embotellada con un consumo mayor a 300 litros por persona por año de agua embotellada. Entonces estamos comúnmente expuestos al bisfenol A. Y también a otros alimentos que tienen este recubrimiento de las latas y el papel térmico, que es el que utilizamos, por ejemplo, en las cajas de las pizzas para que no se traspase la grasa con el calor. Entonces también el bisfenol A se agrega a estos empaques para hacerlos más duraderos, ligeros, resistentes a golpes, adhesivos, pero la característica tanto de los talatos como del bisfenol A es que como no están unidos por enlaces covalentes al producto, ¿no? Al plástico, sino que la unión es más flexible, entonces a lo largo del tiempo el talato y el BPA entonces migran del plástico al alimento. Ahora, ¿por qué es importante la exposición a estos disruptores endocrinos, a este talato y a los talatos y al BPA? Por ejemplo, la exposición en útero se ha asociado con parto prematuro, alergias, asma, ¿no? La disgenesia testicular, al neurodesarrollo, ¿no? Disminuyendo el IQ y al crecimiento fetal e infantil. Pero también hay un dato muy importante y que nos interesa a nosotros como nutriólogos, es que su exposición en la infancia y en la adultez se asocia con riesgo para enfermedades metabólicas. Obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Entonces, sabemos por supuesto que las principales causas de obesidad y diabetes es este desbalance entre el consumo y la actividad física. Sin embargo, las exposiciones ambientales juegan un papel, aunque sea poquito, en este proceso de la obesidad. Entonces, cuando los disruptores endocrinos alteran las hormonas que regulan el peso corporal, estos disruptores endocrinos se llaman obesógenos. Entonces, aquí tengo una serie de disruptores endocrinos con propiedades obesogénicas. Digo, podemos identificar ahí en los plásticos al bisfenol A y a los talatos, pero tenemos muchos otros, ¿no? Que se encuentran en diferentes productos, tanto industriales, farmacéuticos, como de agricultura, como conservadores, etc. Ahora, ¿a través de qué mecanismo estos disruptores endocrinos por las hormonas pueden producir obesidad? Vamos a llamar que los disruptores endocrinos que producen obesidad básicamente afectan a las hormonas tiroideas, a los estrógenos y a los andrógenos, ¿no? Por esos tres principales sistemas endocrinos es que pueden producir obesidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pueden desde incrementar el número de células grasas o el tamaño de las células grasas, o alteran la regulación endocrina del tejido adiposo, o la regulación hormonal del sistema de apetito y saciedad, o pueden alterar la tasa metabólica, el balance de energía y la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de lípidos. Entonces, todas estas vías han sido reconocidas que son afectadas por estos disruptores endocrinos. Ahora, les voy a platicar muy brevemente sobre algunos estudios en los que yo he participado en población mexicana específicamente, porque si ustedes buscan en la literatura, pues este es un tema que se ha explorado muchísimo en Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Específicamente en México no tenemos tantos estudios como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, pero sí desde hace 20 años hemos realizado estudios sobre los disruptores endocrinos. Entonces, aquí les quiero presentar este primer estudio en el que participé, en donde básicamente lo que queríamos ver es cómo las exposiciones a diferentes productos, ¿no? de la vida cotidiana pueden incrementar tu exposición tanto a talatos como a bisfenol A. Entonces, la manera más exacta de medir la exposición a talatos y bisfenol A es a través de la orina, porque por ahí se excretan. Entonces, en este primer estudio que realizamos en niños de la Ciudad de México,
vimos que a mayor uso de productos del cuidado personal, llámese crema, shampoo, acondicionador, spray, gel, mousse, etcétera, etcétera, están asociados a muchos talatos y obviamente al bisfenol A. Entonces aquí hay que tener ojo porque en el caso de los niños, estos son más susceptibles al impacto de los disruptores endocrinos y como ya les comenté, afectan tanto a los estrógenos como a los andrógenos. Entonces se ha visto que a más exposición de estos disruptores hay una pubertad temprana. Entonces aquí vemos esta gráfica que a mayor uso de estos productos personales, pues tenemos mayor exposición a los talatos y al BPA. Ahora, pero más allá de eso, pudimos observar que durante el embarazo, que es un periodo pues obviamente vulnerable para la mamá y para el bebé, la exposición a talatos en este periodo de cambios hormonales, que es el embarazo, persiste durante el tiempo. Entonces, en este estudio, lo que hicimos fue medir los talatos en el segundo y tercer trimestre del embarazo en la orina de las mujeres embarazadas y la seguimos por alrededor de más o menos 7 años después del parto y vimos que aquellas mujeres que estaban más expuestas a talatos, en especial a este talato que se llama MCPP, estas mujeres que estaban más expuestas a este tipo de talatos, esto se asoció con un incremento de 0.33 kilos por año. Entonces realmente es cuando vemos ya la significancia de la exposición a estos químicos ambientales sobre la regulación del peso en periodos vulnerables como es el embarazo. Entonces medimos muchos talatos, MBZP, MCPP, MP, DHP, ahorita voy a mencionar más sobre efectos específicos de cada uno de ellos, pero vimos particularmente que en este caso el MCPP, que viene de estos alimentos empacados, tiene un efecto en el peso a largo plazo. Ahora, en este otro estudio que hicimos sobre exposición a bisfenol A y talatos, también en el tercer trimestre del embarazo, no evaluamos a la mamá, ahora evaluamos cómo los talatos, ¿no?, a los que se expuso la mamá en el embarazo, pueden afectar las trayectorias del índice de masa corporal en los hijos de estas mujeres. Entonces, aquí observamos que las trayectorias de IMC, como se observa en la gráfica, igual para el MCPP, que es un tipo de talato, entonces aquellas que estaban más expuestas en el tercil más alto, las mamás durante el embarazo, sus hijos, observamos las trayectorias más altas del IMC, las curvas más altas del IMC. Ya después en la infancia. Esto es entre los 10 y los 15 años. Entonces vemos nuevamente la importancia de cuando nos exponemos a estos talatos en periodos vulnerables como es el embarazo y que tienen consecuencias muchos años después, ¿no? Ya casi en la preadolescencia, adolescencia. Ahora, otro dato importante de los talatos y del BPA es que, como les dije, que afectan estrógenos y andrógenos, el efecto comúnmente siempre es diferente para niños que para niñas. Entonces, estos resultados que nosotros vimos fueron diferentes de acuerdo al sexo del niño en la trayectoria del IMC y lo vamos a ver más a detalle en este otro estudio que publicamos sobre bisfenol A y talatos, también exposición in útero con la adiposidad, ¿no?, y el IMC. Entonces aquí vemos que la exposición durante la infancia es diferente para niños y para niñas. En niñas, una mayor exposición a BPA se asocia con mayor, positivamente, con una suma de pliegues cutáneos mucho mayor, y en niños, una mayor exposición a MHP, que es un tipo de talatos, se asocia inversamente con esta suma de pliegues cutáneos. Y esto tiene todo el sentido porque, como les digo, afectan tanto a los estrógenos como a los andrógenos diferentes en niños y niñas. Finalmente, voy a presentar este otro estudio que se hizo en población mexicana. En este no participé, aunque conozco a todos los autores. Y aquí lo que se evaluó es la exposición a talatos con diabetes en mujeres adultas mexicanas. Entonces, aquí lo que se vio es que la población que sí
tiene diabetes de mujeres adultas mexicanas contra la que no. Las que sí tienen diabetes, las que tienen ya diagnóstico y reporte de diabetes, tienen una mayor concentración de ciertos talatos, particularmente el DHP. Y este talato también es una familia de talatos que se ha visto en estudios animales que influyen en la resistencia a la insulina, afecta los niveles de cortisol y por supuesto que va a alterar la homeostasis de la glucosa. Entonces, para concluir, ¿no? Nosotros generamos la evidencia como investigadores, como nutriólogos, bueno, tenemos que estar alertas de que lo que comemos o la forma en que manejamos, empacamos los alimentos, pues tiene un contexto diferente porque nos exponemos a ciertas cosas. Entonces, ¿cómo traducimos toda esta información que generamos con la investigación a recomendaciones prácticas para la población? Aquí les voy a poner unas infografías que desarrolla el Mount Sinai School of Medicine, quien es con quien yo trabajo este tipo de investigaciones sobre exposición a talatos y BPA. Y entonces, ¿qué nos dicen como recomendaciones? ¿Cómo puedes reducir fácilmente tu exposición a BPA y a talatos? Ojo con los plásticos que debes elegir. Los plásticos más seguros son estos que tienen el simbolito de reciclaje con los números 1, 2, 4, 5. Y en cambio, los que tienen 3, 6 y 7 tienen mucho más contenido de talatos y bisfenol A. Entonces, eso es una manera de alertar fácilmente a la población. La otra, que son consejos muy sencillos como evitar calentar en envases de plástico, tratar de reducir los productos con fragancias. Digo, sé que los adolescentes, ¿no? Y las mujeres nos gusta mucho utilizar este tipo de productos, pero ojo sobre todo en la adolescencia y en el embarazo, porque a más productos personales, pues te expones más a estos tóxicos ambientales, ¿no? Y bueno, nos dan otras recomendaciones como elija recibos electrónicos en lugar del papel, porque los recibos que te dan en el súper, ¿no? Y la tinta, esos también son otra fuente de exposición a talatos y BPA. Ya hablamos sobre elegir el tipo de plásticos, obviamente evitar los enlatados, ¿no? Es preferible consumir siempre alimentos frescos y, bueno, obviamente reducir el polvo en las casas. Y finalmente, ¿cómo puedes estar expuesto? Pues calentando productos de plásticos en microondas, ¿no? Agua en botellas de plástico comúnmente tienen talatos, ¿no? Todos estos artículos de succión o masticación que vienen en vinilo, juguetes, ¿no? Chupones, todo este tipo de cosas. Medicamentos con capa de liberación prolongada también tiene talatos o BPA, etcétera, etcétera. Entonces podemos encontrar este tipo de infografías, ¿no? Que pueden ser útiles para nuestros pacientes. Y cabe resaltar por último que en México tenemos regulaciones y normas que controlan este tipo de productos. Sin embargo, bueno, siempre está la consejería y el alertar a la población porque a veces no conocemos, ¿no? Las exposiciones que podemos tener a disruptores endocrinos a través de los alimentos. Entonces, bueno, con esto concluyo mi presentación. Es un pedacito nada más de lo que hago en investigación y bueno, pues espero que les sirva la información y que les interese el tema. No, claro que sí, está impresionante, aunque fuese un pedacito se sintió como más. Em, una pregunta que me surgiría sería, pues ahorita acaban de hacer un nuevo etiquetado más visual, más sencillo sobre el contenido de estos productos, pero en cuanto a políticas públicas, ¿cree que debería de haber otro tipo de estrategias para que hubiera una concientización más, pues, con mayor difusión, que estuviéramos más enterados o que supiéramos identificar este tipo de, pues, sustancias nocivas? Sí, fíjate que esa es muy buena pregunta porque sí las hay. Lo que pasa es que a veces como que no nos detenemos a leer, ¿no? Con cuidado los productos. Entonces, esto de la regulación de los talatos y el BPA comenzó en Europa justamente por la exposición que tenían los niños a los juguetitos, ¿no? Que los chupan, los juguetitos de plástico los chupan, los muerden, etcétera, etcétera. Entonces ellos empezaron con esta parte de producir
juguetes de plástico sin talatos y BPA. Entonces, por ejemplo, si tú ves aquí, si tú vas a alguna juguetería, en las cajas, muchos de los juguetes dicen no BPA, no phthalates, ¿no? O sea, sí hay ese simbolito que dice que no contiene talatos ni BPA. Los toppers, ¿no? Que tú usas en el día a día para guardar tus alimentos. Cuando tú compras el topper, en las etiquetas muchas veces dicen no BPA, no talatos. Si no dice, quiere decir que sí tiene, ¿no? Entonces, suelen ser un poco más caros, ¿sí? Los toppers que no tienen BPA. Pero bueno, ahí está esa advertencia y esa información para el consumidor. Entonces, en México, como te comento, sí hay regulaciones, o sea, sí hay este tipo de productos, no es igual en todas las marcas, o sea, uno tiene como que buscar y ver que traiga el simbolito de no tiene esto. Las botellas de agua pasa lo mismo, ¿no? Hay muchísimas marcas de agua, entonces, por supuesto que algunas tienen talatos y BPA y otras no. Y entonces por eso es que hay una advertencia también de no estés reciclando tu botella de agua que compras de marca comercial. Lo que debes de hacer es más bien comprar un termo con todas las especificaciones que sí los venden, los puedes encontrar en cualquier súper. Y entonces en el empaque estos termos de agua dicen no BPA, no talatos y otros compuestos. Entonces sí hay las regulaciones. Este es un estudio en México que lleva apenas 20 años, entonces realmente más bien es como alertar a la población, dar consejos y que se fijen en este tipo de detallitos al momento de hacer las compras de los productos. Muchísimas gracias. O sea, sin duda es información muy valiosa y pues ya nos daremos la labor de difundir estas preocupaciones y prácticas. Para los alumnos que estamos interesados un poco sobre su trayectoria y lo que ha logrado, ¿tendría algún consejo o lección de vida que pudiera compartir con nosotros? Sí, yo creo que el consejo, o sea, las diferentes investigaciones que hacemos, al final creo que te llevan como a una misma recomendación. Trata de comer lo más natural posible, ¿no? O sea, digo, tanto en investigaciones en obesidad, como en diabetes, como en de las exposiciones a los químicos que se usan en la industrialización, pues obviamente que la comida que se basa en alimentos naturales, pues va a ser una mejor opción para evitar este tipo de exposiciones ambientales. Pues muchas gracias por acompañarnos y por compartir tanto con nosotros. No, pues gracias a ti, Belén, y estoy a sus órdenes ahí para todos los que tengan dudas, cualquier alumno que quiera acercarse y saber más sobre estos temas, pues con gusto.